Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a un episodio más de este podcast Somos lo que somos, un podcast sobre el Bayern Múnich en español. Pues bueno, somos campeones de la Supercopa. El Bayern es campeón de la Supercopa alemana y no de cualquier Supercopa, de la Franz Beckenbauer Cup. Y pues bueno, obviamente hay que estar contentos, hay que celebrar. Creo que hoy no hay que darle espacio a muchas otras cosas más que esa. Es el primer título de la temporada, un título oficial, así que hay que estar contentos, sobre todo por el contexto, sobre todo por el momento del equipo, un equipo que prácticamente no hizo ninguna pretemporada, se acabó el Mundial de Clubes, 3 semanas de descanso, pruebas médicas, partido contra el Olympique de Lyon, un poco de entrenamientos, partido contra el Tottenham, unos días de descanso prácticamente, vamos contra el Grasshopper, recuperar sensaciones y aquí estamos. El Stuttgart, en cambio, venía ya de tener un buen rodaje en pretemporada, varias semanas de estar trabajando y pues bueno, el Bayern demostró su dominio en la cancha, demostró su presencia y vamos a analizar un poco el partido, pero más que nada a disfrutar de lo que se hizo. Vamos a detenernos primero que nada en la Copa, ¿no? En donde no es cualquier Copa, no es cualquier Supercopa, además se trata de la Supercopa Franz Beckenbauer, ¿no? Como lo decía al principio, el Kaiser, el nombre más grande que ha tenido este club y probablemente el fútbol alemán entero. Ganar un trofeo que llega a su nombre no es ningún trámite, no es un partido de preparación, es un acto de respeto, de orgullo y más que nada de identidad. Este título importa y importa bastante, porque cada vez que se levante esta copa se estará honrando una historia, una forma de entender el fútbol en la cual además el Bayern estuvo muy presente. Stuttgart lo sabía y por eso lo peleó como una final, a lo mejor de Pokal o de la misma Bundesliga, ¿no? Que el Stuttgart se hubiera quedado con este título hubiera sido algo que nos hubieran echado en cara el resto de la vida, ¿no? Tenemos tu trofeo, tenemos el trofeo de Franz Beckenbauer, está en nuestras vitrinas, no en la del Bayern, y sobre todo tratándose de la primera edición. El Bayern también lo sabía y por eso cuando el árbitro dio por terminado el partido, pues se vino la fiesta, ¿verdad? No solo es un trofeo oficial, no solo es un título, es un legado que había que defender y me parece que todos lo entendieron. A veces desde afuera o desde lejos minimizamos estas cosas o a veces no se entienden como se entienden desde Alemania, ¿no? Como se entienden desde Múnich. Sé que para algunos este partido no fue más que un partido pues, amistoso, un partido de pretemporada, pero aquí vamos a cambiar el foco, aquí sí vamos a festejarla, vamos a darle el valor que se merece, porque empezar la temporada levantando un título, pues es más que solo una declaración de intenciones. Ayer, el sábado, el Bayern dijo que aquí está, que está listo, que ya ha marcado territorio, que sigue mostrando que cada competición es importante, que va por la Bundesliga y que no hay quien lo pare. La Supercopa no es menos que ningún otro título, es el primer paso de la temporada, es la chispa que enciende el motor. Y además de eso, este año tenía el peso simbólico gigante de Beckenbauer. Beckenbauer en la copa, Beckenbauer en la memoria. Levantar la copa, pues es honrarlo, es recordarle al mundo que el Bayern no se toma nada a la ligera. Así que sí, vamos a celebrarlo porque ganar la Supercopa es abrir la temporada con un trofeo en las vitrinas, con un mensaje claro para todos los rivales, ¿no? Aquí estamos y vamos por más. Así que hay que hacer el énfasis en la victoria porque cuando hablamos de la Supercopa alemana, y ahora sí hablándolo en términos generales, tendemos a hacer un error desde fuera, desde lejos. Verlo como un amistoso, verlo como un encuentro más, como un trofeo menor, como un título que no importa, casi un trámite. Y es curioso porque en Alemania no se percibe así.
para empezar, es el banderazo de salida de la siguiente temporada. Entonces desde aquí empiezan a trazarse cómo van a estar las cosas. En Múnich la exigencia es siempre al tope. Y este título que tiene como nombre propio el de Franz Beckenbauer, no podíamos dejarlo pasar. Ahora, ¿por qué será, no, que desde afuera, desde lo lejos, desde este otro lado del charco, que es donde yo me encuentro y donde pues, me atrevo a decir que la mayoría a los que me dirijo se encuentran también, ¿por qué no la valoramos? ¿No? ¿Por qué no tiene el lugar que tiene en Alemania? Y tal vez sea porque desde la óptica extranjera, o en general desde la mirada global, pues importa mucho o importan más otros trofeos. Creo que la principal prioridad de muchos se encuentra centrada en la Champions. Y esa últimamente ha sido la vara con la que se mide todo. Y el problema es que medir al Bayern únicamente desde esa perspectiva es como empezar a leer un libro por el final, ¿no? Pierdes todo el contexto que explica cómo llegaste ahí. Y vamos a ponerlo en términos más cercanos, ¿no? Imaginemos que acá en América Latina se lanza, no sé, voy a inventar a lo mejor un poco, una Copa América o un título de ese estilo y se les rebautiza como la Copa Diego Armando Maradona, ¿no? Por pensar en alguien, o podría ser Pelé, ¿no? Entonces se imaginan, por ejemplo, entrando a Brasil a esa competencia y no querer ganarla, incluso aunque sea un partido amistoso, o lo que significaría para Argentina no tenerla en sus vitrinas, que se la lleve Brasil o que se la lleve Uruguay. Pues eso es lo que representaba esta Supercopa para el Bayern, no solo la Supercopa como tal, sino el hecho de que llevara el título de Beckenbauer. No es un trofeo más, es un símbolo de identidad, de legado y de continuidad. El sábado, mientras para muchos fuera de Alemania el partido parecía un amistoso de lujo, en Múnich estaba en juego el derecho de levantar un trofeo con el nombre del Kaiser. Y en la escala de valores de este club pesa. Mucho depende en cómo vivimos cada competición según el lugar en el que estamos. La Bundesliga o la Supercopa son trofeos que en Alemania tienen un peso enorme, ni se diga la Pokal, una copa de la que prácticamente los fans o aficionados del Bayern que estamos lejos no mencionan, y que para mí, ya lo hablaré más adelante, creo que es una de las prioridades de las que el club tiene que tener esta temporada. Yo personalmente quiero estar en Berlín en mayo del próximo año. Pero bueno, como les decía, la Bundesliga o la Supercopa, la Pokal, son trofeos que en Alemania pues, tienen todo el peso, ¿no? Pero para todos nosotros que estamos fuera, que estamos lejos, pues son competencias que prácticamente vivimos en aislamiento, ¿no? Y cuando digo aislamiento, me refiero a qué pasa en un fin de semana normal, ¿no? Sales a la Ciudad de México, Buenos Aires, Bogotá o donde sea, y no ves camisetas del Stuttgart, ni del Bayern, o del Dortmund, ¿no? Entiendo que las puedas ver, ¿no? Pero la Bundesliga, la Pokal o las competiciones domésticas tienden a consumirse casi en solitario, como un gusto personal, como un fútbol que seguimos desde la distancia, pero que no genera ese sentido colectivo en la calle, ¿no? En cambio, por ejemplo, cuando llega la Champions, la historia es otra. Basta que sea semana de Champions para que de pronto las camisetas del Real Madrid, del Barça, del Bayern, del PSG o del City empiecen a aparecer por todos lados, ¿no? Lo mismo en la programación de la televisión cambia. No es el mismo foco que tiene una competición como la Bundesliga a la Champions, en donde en los programas de televisión pueden dedicarle horas tanto a la previa como al análisis post partido. Cuando llega esta competición se siente acá, de este lado, que algo está pasando, que algo grande está pasando, y que aunque vivas a miles de kilómetros de Múnich, la Champions tiene ese poder de presencia. E incluso en donde hay veces que se habla más de la Champions, por decirlo así, en México, que de la propia competición
local, ¿no? Pero digo, es un decir, es una sensación generalizada, ¿no? Entonces, pues la Champions tiene ese poder, ¿no? La competición que realmente nos conecta de manera global, la que se percibe como la mayor fiesta de fútbol europeo, la que une la calle, las casas con la pantalla. Entonces ahí está la diferencia, subrayo, de percepción para el aficionado latino o global. La competición que más de cerca se vive, pues no es la Bundesliga, no es la Supercopa, no es la Copal, la Pocal, perdón, es la Champions, y eso entiendo que la hace más deseada, más valorada, y muchas veces por eso terminamos midiendo al Bayern únicamente con esa vara, ¿no? El problema es que no, el Bayern, perdón, como institución no se mide igual, ¿no? Para ellos, para la directiva, la Bundesliga es el sustento, es el campeonato que garantiza estabilidad, dominio local, y el crecimiento de jóvenes, ¿no? La Champions es, y cito aquí a la propia directiva, es el betún del pastel. Y claro que todos la quieren, pero no es la obsesión número uno del club, ¿no? Entonces, a lo que voy con todo esto es como tratar de entender y darle lugar a esta desconexión o a esta diferencia en expectativas que puede haber de un lado y del otro, ¿no? Con esto no quiero decir que el aficionado global estemos mal o estemos desubicados, porque como lo acabo de dar, hay un contexto que lleva a hacer que la Champions sea más deseada o tenga más interés que competiciones como esta, como la Supercopa. Pero entonces la intención de hablar de todo esto es recordar dónde estamos, recordar quiénes somos, ¿no? Ahora sí que, pues, ser quienes somos, ¿no? Entonces, cuando desde fuera se menosprecia la Supercopa o la Bundesliga, se pierde de vista algo fundamental, y es que en Múnich, al menos en Múnich, y para la directiva, para los jugadores, para el aficionado que está ahí en Múnich, pues no son títulos de relleno, son títulos que construyen la identidad del club, y nosotros que estamos lejos tenemos que verlo como eso. Sé que es difícil porque no hay espacios en donde se hable de la Bundesliga, donde se hable del Bayern. Se habla de lo global, ¿no? Se habla de la Champions, pero bueno, esa es la intención de este espacio, ¿no? Para eso estamos aquí. Así que no me queda de otra más que celebrar la Supercopa. Así que vamos a hacerlo, ¿no? Vamos a darle lugar a este título, a este primer título de la temporada, que tenemos que escribirlo como lo que es. Así que vamos a estar contentos y festejarlo toda esta semana, porque bueno, el fútbol no para, no da descansos, y la Bundesliga ya empieza el viernes. Sí hay que aclarar que esta diferencia de percepción es muy interesante, porque tiene muchas consecuencias, no nada más el no celebrar un título, porque desde afuera provoca que se critique al Bayern con una vara que no corresponde. Se le cuestiona la plantilla, se le exige reforzarse como si el único objetivo fuera ganar la Champions cada año, donde el Bayern tiene que hacer contrataciones para poder ganar la Champions. Y ojo, dentro del club la realidad es otra, al menos así se dice, ¿verdad? Al menos eso es lo que Freund, lo que Eber, lo que Heiner dicen. Para la directiva, la Bundesliga es la base. La Bundesliga es el pan de cada día, y la Champions, como ya lo dije, es el betún del pastel. Y ojo, esto por parte de aficionados es totalmente criticable. El aficionado tiene todo el derecho a decir ¿cómo es posible que la Champions sea solo el betún? No, el Bayern tiene que ir por la Champions. Claro, o sea, claro que eso es totalmente cuestionable. Pero una cosa es decir, no estamos trayendo a los jugadores para ganar la Champions, y este jugador no es el que necesitamos a fulano para ganar la semifinal de Champions. Es que el Bayern no está en eso. El Bayern no está armando la plantilla pensando en unas semifinales de Champions.
No es así como el Bayern lo está armando. Y como lo digo, eso es totalmente criticable, ¿verdad? Y podemos criticarlo más adelante en otro capítulo, podemos cuestionarlo. A lo que quiero llegar es que se empiezan a hacer críticas desde otro lugar, ¿no? O sea, desde un contexto que no es bajo el cual está trabajando la directiva. Entonces se crea un choque entre esta mentalidad global y esta mentalidad del club. Y a ver, es totalmente válida, ¿verdad? No estoy diciendo que uno esté bien o que esté mal. Y ojo, ¿no? Lo que sí también quiero llegar y aclarar, que no es solo la directiva la que le da importancia a este tipo de competiciones. También los jugadores lo entienden así. Después del partido sale Harry Kane a decir tal cual como fue un partido duro, sí, pero llegando temprano en la pretemporada, lo voy a leer, un partido tan importante para nosotros, sobre todo con muy poca pretemporada. Crédito para todos los muchachos, la forma en que jugamos fue bastante buena, pudimos anotar varios goles más, pero lo hicimos bien. Le preguntan entonces por la celebración, un poco sin comprenderla, periodistas de Estados Unidos, curiosamente, de ESPN de Estados Unidos. Le preguntan por qué este festejo y Kane responde, es que esta es la mentalidad del equipo. A veces un club tan grande como el Bayern da por hecho ganar trofeos, se vuelve normal, pero el entrenador, Kompany, nos ha enseñado a celebrar cada trofeo como lo que es. Y esa es la pasión y la mentalidad que necesitamos. No importa quién anota o quién aparece, lo importante es estar. Y por eso nos cuidamos entre nosotros y por eso celebramos así. Pues ahí está la clave. No creo que esta actitud hay que valorarla, hay que darle lugar, hay que comprenderla, hay que unirnos a esa mentalidad. Y al menos aquí, en este podcast, en Somos lo que somos, es la vía. Por aquí es el camino. Mientras desde fuera se mire la Supercopa como un partido de pretemporada con trofeo incluido, desde aquí se va a vivir como lo que es, una declaración de intenciones, una forma de marcar el territorio y de recordar que cada título cuenta y que si va a llevar el nombre de Beckenbauer va a importar más. La lección es sencilla. Si vamos a criticar al Bayern, pues vamos a hacerlo, pero entendiendo el contexto, entendiendo sus prioridades, entendiendo el porqué de las decisiones. Porque de lo contrario, si no criticamos desde el contexto, entonces nuestras críticas pues van a estar fuera del lugar. Así que con eso pues doy por terminado este bloque de celebraciones y vamos a hablar un poquito del partido, un partido que a mi parecer el Bayern fue completamente dominante, sobre todo dando lugar al contexto en el que llegaban los dos equipos. Hasta el minuto 20 había prácticamente un solo equipo en la cancha, la posesión, la verticalidad, la circulación rápida del balón, la posición de los jugadores. Todo indicaba que Kompany tenía claro lo que quería de este equipo y que se estaba llevando a cabo, ¿no? El equilibrio ofensivo se notaba desde el primer toque, llegadas por las bandas, asociaciones rápidas en el centro y cambios de juego que desbordaban a la defensa del Stuttgart. Sin embargo, pues como tiende a ser típico en partidos como este, en donde el equipo apenas comienza a tomar ritmo, pues faltaba el último toque, ¿no? Las oportunidades más claras, los remates al arco. Disculpen un problema técnico, pero bueno, ese último toque es el que faltaba, tanto para asociarse o para anotar, era lo que hacía falta. Me atrevo a decir, quémenme en los comentarios si quieren, para eso está, pero el Bayern perfectamente podría haber estado 2-0 o 3-0 arriba durante los primeros 30 minutos. Por ahí del minuto 37 hubo una jugada muy interesante ya después de que llegara el gol de Kane, una jugada de Luis Díaz, ¿no? Una cabalgata que empieza por ahí del lado izquierdo donde se quita un jugador, deja en ridículo a su marcador,
avanza unos 20 metros, le toca el balón a Gnabry que termina metiendo un centro perfecto a Díaz, pero que Olise le gana el remate, ¿no? Y esa jugada para mí fue muy buena y es muy importante y me gusta tocarla porque demuestra la versatilidad, la verticalidad que el equipo puede llegar a alcanzar. Es una jugada en donde se nota que el equipo o que estos jugadores apenas se están conociendo. Se ve que todavía no son conscientes de lo que pueden lograr, ¿no? Se ve que están conociendo sus habilidades, que están conociéndose entre ellos, están demostrando los destellos de lo que pueden lograr, pero más que nada se están divirtiendo, ¿no? Se vio mucho en las repeticiones como Gnabry bajó un balón por ahí, como Olise también recibía la bola en varias jugadas, y se ve un equipo más suelto, se ve un equipo que va a disfrutar mucho de este fútbol ofensivo que me atrevo a decir no se veía a lo mejor desde que teníamos a Thiago y a Douglas Costa, en donde la presencia latina por parte de Luis Díaz va a hacer sus efectos, le va a dar muchísima más soltura al ataque, y si ellos disfrutan, pues nosotros vamos a disfrutar también. Algo que me llamó la atención del partido, más allá del rendimiento del equipo, pues fue la rigurosidad del árbitro, ¿no? Creo que ahí hubo algo que echó o estuvo a punto de echar a perder el partido, y no me refiero que le haya complicado el juego al Bayern, sino en términos del espectáculo, porque hubo varias faltas, sobre todo después de que el Bayern anotara el primer gol, donde el Stuttgart empezó a mostrarse como muy, ¿cómo decirlo? Empezó a mostrar mucha teatralidad, ¿no? El Bayern estaba entrando fuerte al balón, y creo que eso es algo que se aplaude y que se agradece porque no se veía tiempo atrás, ¿no? Si el Leverkusen era un rival complicado, era justo por eso, porque el Bayern se topaba con un equipo que metía la pierna, que era rudo, que era fuerte, y el Bayern como que no sabía cómo reaccionar con eso, ¿no? Era un equipo de niños bonitos. Y en este partido el Bayern mostró otra cara, una cara más ruda, más aguerrida, y el árbitro como que no le gustó eso, ¿no? Como que al parecer los otros equipos pueden meter la pierna, pero cuando el Bayern mete la pierna, ahí no, ¿no? Entonces, sí es importante que el equipo en ese sentido no cambie esa mentalidad, ¿no? En donde tiene que mantener esa intensidad en las entradas a pesar de que el árbitro esté marcando las faltas. La cabeza tiene que mantenerse fría y la disciplina táctica tienen que estar ahí para marcar esa diferencia, para poder imponer la autoridad y no perder el ritmo, ¿no? Sé que el Stuttgart tuvo por ahí varias jugadas, pero al final pues son típicas de un partido como este, en donde hay un título en juego, donde después del gol el equipo reacciona, pero el Bayern supo estar ahí, ¿no? Supo aguantar, y a pesar de que la segunda mitad empezó más lenta, se notaba la fatiga acumulada, pero ahí a partir del minuto 66, donde el partido estuvo más abierto, se vio otra vez el peligro del Bayern, ¿no? Este fútbol que una vez que se ajusten un poco los engranes, vamos a ver más seguido, ¿no? Sé y se ve que este equipo todavía se está conociendo ofensivamente, los movimientos de Kane, de Díaz y de Gnabry empiezan a generar conexiones interesantes, y eso que no está Musiala, no tenemos a Davies, ¿no? Pero pues bueno, en síntesis este partido nos deja varias lecturas. Por un lado, un Bayern dominante y vertical que todavía necesita afinar esa puntería, afinar la última jugada, jugadas de gol que muestran este potencial explosivo del equipo, lecciones sobre la intensidad defensiva y cómo el Bayern tiene que mantenerla, esa sensación de que estamos viendo los primeros pasos de un equipo que promete ser muy peligroso si logra consolidar todas estas asociaciones. Voy a hablar un poco de los jugadores precisos o con nombres propios y abierto a las críticas, ¿no? Porque voy a tocar nombres que sé que a muchos no les gusta,
Y pues voy a empezar por el más polémico de todos, ¿no? Por Goretzka. Goretzka, que sigue siendo un jugador clave para este Bayern, pero que es muy importante entender su rol real. No es el mediocampista que se va a encargar de circular el balón desde atrás ni de defender en bloque bajo, ¿no? Si se esperan esas dos cosas de Goretzka, no va a ser más que una decepción, ¿no? Su función principal pues es primero que nada presionar alto. Ahí es donde Goretzka tiene que estar, presionar en la salida del equipo rival, cubrir además grandes distancias en la transición, hacer todos esos recorridos hasta la portería propia, llegar al área rival de sorpresa como lo vimos, y ahí es donde él es más peligroso, pisando el área rival, apareciendo por detrás de Kane, del delantero, en donde ningún defensa del Stuttgart se esperaba su presencia, generando ahí justo ese peligro donde los centrales no lo esperan. Y claro, su mayor virtud, correr de extremo a extremo, ser como tal el motor físico del equipo, ¿no? Pero algo pasa, que hay como una cuestión en analizar tanto el fútbol del Bayern como el del propio Goretzka con otros lentes que no son los que tendríamos que utilizar, ¿no? Como una perspectiva un poco guardiolesca del tiki-taka, del fútbol de tener el balón. Y entonces, si un jugador del equipo no cumple con esas características, no cumple con esas expectativas, entonces se le critica, a pesar de estar en otro rol y que esté cumpliendo sus funciones. Entonces, cuando se pone a Goretzka a hacer otras cosas, como lo hizo Tuchel en su momento, a lo mejor a esperar que organice el juego o a proteger el área como un pivote defensivo, pues no, es una equivocación. Eso no es culpa de Goretzka, ¿no? Sino de quien lo ubica fuera de su zona natural y espera otras cosas que él no tiene, él no las tiene, ¿no? Y está bien, o sea, se le puede criticar y a lo mejor quieren que el Bayern tenga otro fútbol, ¿no? Pero la intención del Bayern es tener un medio de campo sólido, equilibrado, para que todo el fútbol, la magia, aparezca por las bandas. Entonces, Kompany me parece que ha sabido aprovecharlo donde él rinde mejor, ¿no? Y sé que tiene sus momentos, sé que tiene, no todo o sea, no tiene un partido de 10, ¿verdad? Incluso desde lo que se espera de él, pero lo importante es que se le está colocando otra vez en donde se puede ver su mejor versión. Hablando de Kane, pues bueno, él sigue demostrando que es el referente 100% del Bayern, ¿no? Su gol es un claro ejemplo. Siempre un posicionamiento inteligente, la capacidad de aparecer en el momento justo, el hombre de partidos importantes, la definición clínica siempre, incluso bajo presión. Y además de que Kane aporta ese liderazgo y la mentalidad que necesita el equipo en ataque. Palabras de él, ¿verdad? En un club tan grande como el Bayern, das por hecho ganar trofeos, pero el entrenador nos ha enseñado a celebrar cada trofeo como lo que es. Y esa es la pasión y mentalidad que necesitamos. Vamos a hablar de Luis Díaz ahora, que pues bueno, tuvo un partido que para muchos fue cuestionable. Aquí no lo es. Tuvo, en mi opinión, un gran partido. El asunto es que su juego apuntó a lo colectivo, ¿no? Lucho tuvo un partido en donde se sacrificó, pero el equipo no jugó para él. Un problema fue que Olise, pues jugando en el centro, se dirigía mucho a la banda derecha, si no me equivoco, que pues es donde él tiende a jugar. Entonces de alguna manera tenía esa inclinación natural de hacerse hacia donde él tiende a estar en el terreno, y la banda izquierda donde estaba Lucho pues quedaba olvidada, ¿verdad? Todo el juego se empezaba a llevar ahí entre Gnabry y Olise, pero el gol de Lucho demuestra el potencial que tiene en ataque, su velocidad, la capacidad de sorpresa, la asociación rápida, y obviamente todavía hay margen de crecimiento, de adaptación, pero sobre todo lo que aportó en la fase defensiva es lo que hay que rescatar, ¿no? Y todo el trabajo
en equipo o el trabajo de sacrificio que hizo, ese es el que hay que darle lugar, porque para eso se le trajo, no solo para meter goles, que lo marcó, porque luego se les olvida a algunos. Pero bueno, vamos a hablar de Gnabry, otro de los polémicos, en donde pues hizo ese papel de conector de banda derecha, ¿no? Estos cambios de juego y centros generaron oportunidades claras, al igual que sus carreras, ¿no? Con espacio, que es donde es más peligroso, y también en el 1 contra 1. Falta ver un poco más de su labor defensiva, pero esta conexión que tuvo con Díaz, con Olise y con Kane, pues muestran la sincronización que Kompany busca desarrollar en este equipo, un equipo rápido y vertical. Pues hablando en cuestiones generales, vamos a darle lugar a la presión alta, esa presión alta que parte con Goretzka, con Olise, con Kane, con estos mediocampistas o con estos jugadores de velocidad que además tienen físico, tienen el porte. La defensa se mantuvo sólida, Upamecano anuló por completo a Voltemade, ha mostrado un perfil nuevo, ¿no? En este 1 contra 1 donde Upamecano ha sido prácticamente una barrera impenetrable. Además, en este ida y vuelta se muestra sólido, en donde está siempre bien posicionado, en donde está siempre listo tanto para la carrera como para cortar el balón si es necesario. Por último, ya terminando un poco de hablar del partido, vamos a hablar de la plantilla, porque aquí es donde se cruzan varias historias: calidad, planificación y jóvenes en la percepción global o percepción externa. Primero que nada, creo que no hay duda de que el 11 inicial que mostró el Bayern es uno ya de los mejores que hay en Europa. Y quizá, ¿por qué no?, tener ese atrevimiento de decir que está en un top 5, top 3, si contamos a Davies y a Musiala, ¿no? La calidad que está en el campo es indiscutible, tanto en defensa como en ataque. Y el equipo demuestra que puede dominar a cualquier rival, incluso sin tener todas sus piezas disponibles. Ahora, si miramos y volteamos a ver el banco de suplentes, la historia cambia. No necesariamente porque falte calidad, sino porque es limitado en términos de profundidad. Por ejemplo, el Bayern tiene 3 o 4 porteros, ya no estoy seguro, pero en cambio solo tiene un suplente natural para la posición de delantero. Y esto no es un error como tal, no es una planificación consciente, pero explica por qué a veces vemos con cierta escasez en la rotación ofensiva o en momentos de la lesión de un jugador clave. Sí creo que ese es el lado más débil del equipo, ¿no? Porque creo que es algo de lo que todos estamos asustados, en que qué pasaría si se lesiona Kane. Pero dejen ustedes si se lesiona Kane. ¿Qué pasa si se lesiona Kane y si se lesiona Kusiasare? O si por alguna cosa no está Kane y no está Díaz. O sea, Gnabry no puede estar en 2 posiciones al mismo tiempo, ¿no? Ahí es donde va a estar el problema. O sea, si por algo llega a faltar no uno, sino 2 jugadores del primer equipo, nos quedamos sin banca, ¿no? O sea, ok, entra Lennart, entra Kusiasare, pero ¿y luego? No hay nadie ahí, ¿verdad? No hay nadie para darle minutos a alguien más, vamos, ¿no? No hay un tercer jugador. Entonces, sé que hay una prisa, sé que hay una desesperación por los jóvenes talentos, por estos nombres que ya pronuncié, pero hay que llevar las cosas con calma, ¿no? Hay que dar cuenta que llegar a consolidarse en el primer equipo del Bayern es extremadamente difícil. No es rutina, no es lo habitual que haya tantos jóvenes que vengan de las fuerzas inferiores en el primer equipo. Sé que el Bayern ha sido la espina o la médula de la selección alemana, pero no son los jugadores de casa, vamos, los que han estado ahí. En los últimos 25 años, pues solo Lahm, Schweinsteiger, Badstuber, Müller, Kroos y Alaba, nada más, ¿no? Claro que podemos hablar de Musiala y de Pavlovic, pero
O sea, que en 25 años mencionar solamente a estos 1, 2, 3, 4, 5, 6 nombres en 25 años. O sea, es muy poco. Y si nos vamos para atrás, la cosa es igual, ¿no? O sea, el Bayern no desarrolla estos talentos. A lo mejor se trae a jugadores jóvenes, como puede ser, por ejemplo, el ejemplo de Bischoff, pero ya se los trae formados, ya se los trae hasta cierto punto consolidados para que aquí terminen de destacar. Pero el Bayern no es un club formador. Entonces, en ese sentido, hay que ser muy pacientes, hay que recordar el contexto del club. Probablemente podemos sumar a Hummels en esto, ¿no? Pero creo que Hummels es un ejemplo de esta desesperación o de esta prisa, en donde Hummels pues no termina por consolidarse en el club, sino que lo hace fuera. Después se le trae de vuelta, pero aún así no terminó por consolidarse en el club. Su carrera la hizo en el Dortmund. Entonces, esto es importante porque nos da un parámetro, ¿no? Consolidarse en un club como el Bayern no es una cuestión de talento puro, sino de paciencia, adaptación y plan de un club. Kompany, en ese sentido, entiende que no es necesario apresurar a los jóvenes ni de ponerles una presión encima para que rindan inmediatamente. La prensa, los aficionados y hasta la ansiedad de nosotros mismos por ver una estrella de casa, pues muchas veces nos genera expectativas que pueden ser contraproducentes. Darles tiempo, espacio y minutos calculados es fundamental para que estos jugadores no solo aparezcan, sino que construyan una carrera sólida al estilo de los grandes jugadores que han pasado por aquí, ¿no? Porque creo que esa es la intención, que Lennart, Kusiasare, el mismo Wisdom Mike, Pavlovic, ¿verdad? Musiala, Bischoff, hagan aquí su carrera, no que estén nada más de paso, nos den una buena temporada, nos den un bonito gol en la Supercopa y ya está. Para eso hay que llevarlos con calma y no colocar en ellos una presión que no tienen por qué cargar, no tienen por qué cargar. Entonces, este enfoque explica por qué algunas críticas hacia Kompany pueden parecer fuera de contexto, ¿no? Desde afuera vemos un Bayern que gana la Supercopa y pensamos que deberían haber integrado a más jóvenes o tener más rotación. Lo que no se ve es el plan de construcción a largo plazo, el equilibrio a consolidar talento y mantener la competitividad del primer equipo. Si hay jugadores que tienen que cargar con una responsabilidad, pues esos son los Díaz, los Kane, los Olise, los Gnabry, no Lennart, no Kusiasare. En resumen, pues sí, el 11 inicial que tenemos es de élite. El banco es limitado, no en calidad, porque aquí yo por lo pronto, o al menos yo sí confío en estos jóvenes yo sí veo que tienen esa calidad para brincar y aparecer en momentos importantes. Poco a poco se irán construyendo el nombre. Falta mucho todavía para el tramo final o importante de la temporada. Los jóvenes necesitan tiempo y lo tienen. Tienen la paciencia del club, que es estratégica y que no es casual. Las críticas externas muchas veces ignoran esa planificación y juzgan al Bayern desde una perspectiva que solo mide resultados inmediatos o nombres visibles. Si entendemos esto, podemos apreciar mejor las decisiones del club, no solo de Kompany. No se trata de restringir oportunidades, sino de garantizar que cada jugador llegue al primer equipo con una base sólida para brillar sin ser aplastado por la presión externa. Entonces hoy vimos, o bueno, el sábado vimos como en la Supercopa Franz Beckenbauer, pues no solo era un trofeo más, sino que era un símbolo de historia, de orgullo y mentalidad del club. Ganarlo significaba honrar a la leyenda más grande que tenemos, celebrar esa identidad de lo que somos y sobre todo pues reconocer que cada victoria construye algo más grande que el marcador de un solo partido. Aprendemos algo importante también con todo esto, que las críticas sin contexto no nos ayudan a entender el club, que al contrario nos alejan y desde afuera es fácil juzgar a la plantilla, exigir resultados inmediatos o cuestionar la integración de los jóvenes. Pero cuando comprendemos las prioridades del Bayern, que la Bundesliga es la base, o el cuidado de los jóvenes y la Champions como el betún del pastel,
vemos que muchas críticas pues simplemente están fuera de lugar. Ahora, si queremos cuestionar que la Champions tendría que tener más importancia, eso es otra cosa. Lo que hay que entender, y esto lo digo, y a lo mejor pues sé que puede ser la decepción de muchos, es que para esta directiva, para este club en estos momentos, la Champions no es la prioridad. Y entiendo que muchos se puedan enojar y decepcionar. No lo digo yo, ¿verdad? No es mi opinión, no es mi comentario. Solamente traigo aquí lo que el propio club, lo que los propios directivos dicen, ¿no? Y si queremos criticar eso, está bien, adelante, ¿no? Pónganlo en los comentarios y le damos lugar a eso, ¿no? Hablaremos sobre por qué el club debería o no debería volver la Champions su prioridad, ¿no? Pero bueno, insisto que esa no es mi opinión, ¿verdad? Esa no es mi postura, sino la del club. Pero bueno, hablando de futuro, el próximo partido del Bayern es el viernes y marca el inicio de un torneo que será clave para consolidar varios objetivos. En lo particular, yo quiero que este equipo llegue a Berlín. Yo quiero que este equipo gane otra vez la Pokal. La extraño, hace falta. Tenemos que recuperarla, esa copa que también nos pertenece, que también tiene que estar en las vitrinas. En lo personal me encantaría ganar la Champions, pero al final dependen muchas cosas, ¿no? Y creo que un trofeo que ha quedado un tanto descuidado y olvidado es la Pokal, y me parece que es momento de que el Bayern ponga la mira en ella. Claro, sin descuidar la Bundesliga, que creo que es el objetivo número uno. Veremos qué pasa con la Champions, pero a ver, no lo pongo en segundo plano, ni mucho menos, pero un trofeo que sobre todo me ilusiona ganar es la Pokal. Pero bueno, en nuestro siguiente capítulo, ya en nuestro siguiente episodio, haremos la previa de lo que se viene, la previa completa. Analizaremos ahora sí a profundidad la plantilla, los roles de cada jugador, los jóvenes, las salidas. Obviamente daremos ahora sí ya lugar a la despedida de Koeman, que se hizo oficial, los objetivos a corto plazo, a largo plazo que el club tiene esta temporada, un episodio de análisis táctico, de estrategias y por supuesto pues de la pasión que caracteriza a este club. Así que pues mientras tanto a seguir celebrando la Supercopa, los supercampeones y lo que significa para este club, ¿no? Vamos a prepararnos para lo que viene, un torneo que definitivamente va a poner a prueba a Kompany, donde tiene que consolidar su trabajo, lo que hizo la temporada pasada retomando el título de la Bundesliga. Tiene que decir que de alguna manera no fue casualidad que esta Bundesliga pasada no se ganó porque Leverkusen dejó de hacer su tarea, sino porque el Bayern la ganó merecidamente, y pues bueno, eso se demuestra consolidándose con otro título consecutivo, ¿va? Así que pues por lo pronto pues les doy las gracias si llegaron hasta acá, porque fue un episodio largo. Sé que a veces es difícil estar tanto tiempo pegado a la pantalla, pero bueno, si llegaron hasta acá, de verdad se los agradezco. Vamos a celebrar la victoria juntos, reflexionando desde el contexto que es el Bayern. Vamos a alejarnos, al menos en este canal, esta es mi propuesta, alejarnos del ruido mediático, del amarillismo, de las prisas del fútbol global, y acercarnos un poco más a la cultura del Bayern, a acercarnos un poco más a lo que se vive allá en Múnich. Entonces, celebremos la victoria, reflexionemos sobre el contexto y preparémonos para lo que pues parece ser una temporada intensa, emocionante y bastante prometedora. Así que por lo pronto nos vemos en el siguiente capítulo, y nuevamente gracias si llegaron hasta acá. Hasta luego.